Is there any explanation for that or any way for a learner to know beforehand how to pronounce a word? No. En español tenemos reglas de pronunciación. Decimos pata, pato, palo, pelo, la P suena P, la L suena L, la T suena T, la A suena A, la E suena E. Es decir, palabras que se escriben parecido y se pronuncian siempre de una misma forma. Pero, ¿qué pasa con el inglés? ¿Hay reglas de pronunciación? ¿Por qué pronunciamos bot y después pronunciamos tough? Se escriben muy similar, se pronuncian completamente distinto. ¿O por qué decimos bear y después decimos beard? ¿Qué pasa con shoe, toe, poem? Mismas vocales, pronunciación completamente diferente. En este video les voy a contar sobre las reglas de pronunciación del inglés. ¿Por qué están así? ¿Por qué es tan complicado? Voy a hablar con un profesor nativo, un profesor de inglés que nació en Inglaterra, habló inglés toda su vida y nos va a comentar un poquito más sobre este fenómeno. Nos va a decir también cómo podemos hacer para aprenderlo. Y hablando de aprender, quédense hasta el final porque les voy a hablar de una plataforma de aprendizaje, no solo de inglés, sino de otros idiomas que les va a venir muy pero muy bien. Y lo mejor es que tienen una promoción en el que podés hacer un curso gratis. Quédense que al final se los cuento. Para comenzar quiero compartirles un poema. El poema lo tengo aquí y se llama The Chaos, el caos. Fue escrito por Gerard Nost, que es un profesor, escritor y viajero, digámoslo así, según Wikipedia, holandés. El poema fue escrito en 1920 y su propósito era justamente dejar en claro, en evidencia, con un toque de humor, las reglas raras de pronunciación y de escritura del inglés. Va mezclando palabras que se escriben de forma similar pero que se pronuncian totalmente distintas, haciendo que sea complicado de leer hasta incluso para los nativos. Si buscamos en Google reglas de pronunciación del inglés, muy difícil encontraremos, y si encontramos siempre hay excepciones a las reglas, y hay muchas excepciones. Pero volviendo al poema, se los voy a leer, como lo leería yo, una persona que estudió inglés por más de 10 años, que vivió en Londres por más de 2 años. Lo voy a leer mal, no le hagan caso a mis pronunciaciones y de hecho si no saben inglés no importa porque van a ver que muchas palabras se escriben igual y se van a pronunciar distintas. De hecho pueden buscar en YouTube cómo otras personas los leen, eso sí que es divertido. Miren cómo comienza el poema. Dearest creatures in creation, study English pronunciation. I will teach you in my verse sounds like corpse, horse and worse. I will keep you Susie, busy, make your head with heat grow dizzy. Tear in eye, your dress you'll tear. So shall I, oh, hear my prayer. Pray, console your loving poet. Make my coat look new, dear. Sew it, oh, sew it. Just compare heart, bird and hurt. Dice and diet, lord and word. Y miren cómo termina el poema. Atentos a estas palabras. Finally, which rhymes with enough? Though, through, plow, cough, half o tough. Miren todas esas palabras terminadas en OUGH, se pronuncian completamente distinto. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Existen reglas de pronunciación en el inglés? ¿Y por qué es tan complicado? Para contestar esta pregunta hablé con un profesor nativo. Él fue mi profesor en el intercambio que hice en Inglaterra hace 7 años ya y me comentó un poquito al respecto. Vamos a ver qué tiene para decir. So the first question would be to start, are there any pronunciation rules in English? Yeah, millions. Okay. You know, they're not like sort of regular things like you would find in Spanish, like, you know, this accent means this or this stress accent, etc. means that, you know, because in Spanish, for example, letters are always more or less, at least, pronounced in the same way. All you've got to do is find where the stress is. But in English, as you know, it's an absolute hodgepodge. It's chaos. Is it because I've read that English is a mix of different languages like Greek, Latin, and German, and French? That's precisely what it is. The original inhabitants of Britain and England were the Celts, and they obviously spoke Celtic, but they were displaced by the Romans and they were basically pushed over to Wales and up to Scotland. So
the Welsh, they kind of speak Welsh Celtic, which is completely different to what you're going to get up in Scotland and Ireland. But in England, when the Romans arrived, you know, they all spoke Latin, and the savages, the Celts and whatnot who were still around, they all spoke their language. But then the Romans left, and the Anglo-Saxons invaded, and the Anglo-Saxons came from Germany, Germanic nations, and that's where the kind of a lot of the words that I know you're interested in come from. The OUGH words, the AUGH words, they have their origins in Germanic Anglo-Saxon. Bought and brought, ought, taught, thought, rough, enough, tough. These are all from Germanic languages, or of Germanic origin. Entonces, sabemos que el inglés, como todo lenguaje, es el producto de las variaciones que se dan en una lengua o en la mezcla de varias lenguas a lo largo del tiempo. Y la evolución también se da con el encuentro de diversas lenguas a lo largo del tiempo, y esas lenguas son propias de ciertas poblaciones. Entonces, repasemos de nuevo el caso del inglés, o el inglés por lo menos de la isla de Gran Bretaña. Los primeros habitantes de esta isla fueron los celtas, y ellos tenían su propia lengua, su propio lenguaje. A mediados del siglo I a.C. llegaron, como a muchas partes de Europa, los romanos, y trajeron consigo el latín a lo que fue la conquista de Gran Bretaña. Y podemos ver que ellos trajeron algunas palabras que hoy se dicen en inglés y que se identifican mucho con palabras del español, el italiano, el francés, otras lenguas latinas, como por ejemplo village, que es como una villa, famous, parrot y hasta incluso language. A mediados del siglo V llegaron los pueblos germanos, lo que sería hoy más o menos la parte de Alemania, Holanda, y trajeron consigo lenguas germánicas justamente, lo que se sumó años más tarde a la llegada de los vikingos, es decir, de países nórdicos, e incluso el sueco, el noruego, el danés o el islandés son lenguas germanas, y ahí hubo una gran influencia en el idioma. De hecho, el inglés es una lengua germana. Y acá vemos por qué muchas palabras del inglés son muy similares a palabras del alemán y de otras lenguas germánicas. Por ejemplo, night, Nacht, apple, Apfel, good, gut, right, recht, under, unter, name, Name. A principios del primer milenio, en 1066, llegaron los normandos de Francia y trajeron obviamente consigo el francés. El francés fue por mucho tiempo la lengua que usaba la familia real de Gran Bretaña para eventos o ceremonias importantes. Ese es un resumen muy resumido. Y recordemos que si bien en cierto momento histórico el grupo de poder dominante establecía cuál era la lengua oficial en ese momento, las otras lenguas que iban quedando atrás se seguían hablando. Los grupos que existían antes, las poblaciones que existían antes, seguían hablando su idioma día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas lenguas convivían. Y básicamente la razón por la que no hay reglas de pronunciación o por la que son tan diversas en el inglés es por eso, por la influencia de tantos idiomas. Y la pregunta es, el que está aprendiendo inglés, o incluso el que sabe inglés, supongamos como yo, y se topa con una palabra nueva, ¿cómo sabe a la hora de leer una palabra cómo se pronuncia? Esto le pregunté a mi profesor. Is there any explanation for that, or any way for a learner to know beforehand how to pronounce a word? No. The only way you kind of get to master that, as I'm sure you're well aware, is you learn the different pronunciations, and you know what they are from their position in a sentence. Like, if you read tough, you're going to say, oh, he was very tall. And that's, and someone's going to say to you, no, that word is tough, and you'll say, but it's spelled towel, or it's spelled toe. And you've just got to learn that. There is no science to it, but it's only familiarity that gets you there. It's one of those situations where I think you have to, as they so often say with English, you have to learn it in chunks, in lexical chunks. If you just learn the word in isolation, often it's hard to remember the pronunciation. But if
if you've got it in Context. like a song, let's say, for example, Every Breath You Take by the Police, if you listen to that song enough, you will know that breath is pronounced breath. Yeah, no, breathe. Yeah. As a summary, we could say that the only way to learn is just making mistakes and reading and practicing, and that's it. And don't be afraid to make mistakes. If you're in the company of English speakers, say to them, like, I'm just going to speak, in a very relaxed way. And if I make any mistakes, please don't sit there politely and say nothing. Please let me know, because it's only when if I'm, let's say, for example, I'm a learner and I'm saying, I've had quite an hour of this nonsense. I would really appreciate it if somebody said, it's enough, Mike, it's enough, because that's going to help me get over it, especially because I'd probably be feeling a bit embarrassed, like, oh my God, I said now. I've always thought it was now. Y como él lo dijo, la única forma de aprender cómo se pronuncian las palabras en inglés es familiarizándose con ellas. Leerlas, repetirlas, cometer errores, aprender y practicar. Y ya que hablamos de aprender y practicar, me parece que es un buen momento para hablarles del sponsor de este video. Lingoda es una plataforma de aprendizaje online, clases de inglés, inglés de negocios, alemán, francés y español de forma digital desde la comodidad de tu casa. Ofrece lecciones privadas y lecciones de grupo por muchísimos profesores calificados. Es una de las más famosas a nivel mundial, yo la he probado y la verdad es muy buena, y están a punto de lanzar su modalidad Sprint. Sprints son cursos intensivos de 3 meses, tomando clases todos los días o la mitad de los días. Y lo mejor, que si tomas todas tus clases en los 3 meses te devuelven el 100% del dinero. Sí, 100%. Y como si fuera poco, para los que hacen inglés tienen al final un examen online gratuito de Cambridge. El formato Sprint no se hace siempre, sino que varias veces al año. En total, en los anteriores ya han participado más de 40.000 personas en total. Lo bueno de Lingoda es que puedes aprender cualquier idioma desde la comodidad de tu casa. Hay clases literalmente 24 horas al día y uno puede elegir en qué horario y con qué profesor tomar las clases. Las clases son con profesores nativos, calificados, y lo bueno es que uno puede participar, se le da material didáctico antes de cada clase y luego al final de cada clase uno también puede hacer distintos ejercicios para ver si aprendió lo que tenía que aprender en esa clase. Pero déjenme hablarle un poco más sobre Sprint, el nuevo método de aprendizaje de Lingoda. Como dijimos, Sprint son clases intensivas durante 3 meses y créeme que después de 3 meses de clases intensivas tu nivel en el idioma que aprendas va a avanzar mucho. Este año esta metodología comienza el 28 de abril y hay tiempo para anotarse hasta el 16 de abril. Tienen que anotarse rápido porque los cupos son limitados. Hay 2 metodologías. La metodología Sprint, una clase cada 2 días, 15 clases al mes durante 3 meses. Si uno hace las 15 clases por mes, le devuelven el 50% del dinero. Y luego está la metodología Super Sprint, 30 clases al mes durante 3 meses. Si uno las hace todas, le devuelven el 100% del dinero. Es decir, aprendiste un idioma gratis. Los cursos se pagan en 3 cuotas de manera mensual y antes de comenzar hay que dejar un depósito de 49 euros o de 59 dólares, que también va a ser devuelto al final del curso. Y si usan el código que les dejo acá y también en la descripción con todos los links, les van a descontar 12 dólares de ese depósito. Y si no me creen a mí que realmente es una buena plataforma, pueden ir a su cuenta de Instagram y ver cuántos testimonios de alumnos que ya usaron Lingoda hay a su disposición. Y eso ha sido el video de hoy, gente. Las reglas de pronunciación del inglés. Hay muchísimas otras palabras que pueden buscar, pero básicamente la pregunta surgía en base a las que vimos hoy y saber si realmente había reglas de pronunciación. Las respuestas pueden ser 2, que no las hay, o que sí las hay, pero son tantas que aprenderlas de memoria es muy difícil. Y también una pequeña clase de historia de cómo el inglés se ha formado a lo largo del tiempo. Y sobre todo, ánimo, que si cometen errores es súper simple. Ya les dije que hasta la gente nativa no sabe a veces leer el poema que leímos al principio. Recuerden todos los links en la descripción, el poema, el curso de inglés intensivo y el código de descuento. Espero que les haya gustado y pongan en los comentarios si tienen esa serie de palabras en inglés que ustedes dicen no entiendo cómo esto se pronuncia así. Muchas gracias, gente, y será hasta la próxima.